Nunca me había sentido tan vacía como ese día. El frío del hospital no era solo físico. Era como si el alma se me hubiese escapado del cuerpo apenas escuché las palabras del médico. Me miró con los ojos bajos, con la voz apagada, como si buscara no quebrarse frente a mí. Me dijo que mi hija había fallecido durante el parto. Que también el bebé no había sobrevivido. No pude reaccionar. Me quedé quieta. Sin lágrimas, sin aire, sin ningún pensamiento. Solo un zumbido sordo en los oídos y un agujero negro en el pecho. Me apoyé contra la pared blanca, que parecía derretirse en la bruma de mis ojos. Sentí que me estaba cayendo, pero no fue mi cuerpo el que se desplomó. Fue mi mundo. Ella era mi única hija. Mi orgullo. Mi razón. Desde que era una niña, había sido el tipo de persona que traía luz incluso cuando todo parecía apagado. Tenía una sonrisa fácil, una manera de ver la vida con una mezcla de sensatez y dulzura que no era común en alguien de su edad. Cuando conoció a su segundo esposo, yo no estaba del todo convencida. Era amable, sí, y mostraba una cara serena y educada, pero había algo en su forma de mirar, en su manera de moverse, que nunca me terminó de cerrar. Nunca dije nada. Ella estaba enamorada, y yo, como madre, elegí acompañarla en su decisión, aunque por dentro tuviera miedo. El embarazo fue complejo. No físicamente, sino emocionalmente. Había tensiones, peleas que ella intentaba minimizar. A veces llegaba a mi casa con los ojos hinchados, diciendo que estaba cansada o que había llorado por una película. Pero yo sabía. Las madres sabemos. También había algo más. Un secreto que apenas alcanzó a contarme. Un hombre del pasado, alguien que había vuelto a cruzarse en su vida. No me dio detalles, no me dijo nombres. Solo me confesó que tenía miedo de no estar tomando las decisiones correctas. Aún así, siguió adelante. Y yo estuve a su lado en cada consulta, en cada antojo, en cada ecografía. Cuando llegó el día del parto, todo parecía ir bien. Ella se despidió de mí en la puerta del hospital con una sonrisa cansada, con la mano en la panza, con ese brillo en los ojos que tienen las mujeres cuando están a punto de traer una vida al mundo. La llevamos con su esposo. Él estaba callado, más de lo normal. No hablaba, no sonreía, no la miraba. Pensé que era nervios. Los hombres se bloquean cuando las cosas se ponen reales, me dije, intentando calmarme. La dejé en manos del personal médico, confiando, como tantas otras veces, en que la vida sabría continuar. Horas más tarde, el mismo médico que nos había atendido durante meses, con esa cara de piedra que nunca pude olvidar, salió a la sala de espera con los hombros caídos y la cara blanca. Me llevó aparte. Dijo que hubo complicaciones. Que perdieron a mi hija. Que intentaron salvar al bebé, pero fue en vano. Se disculpó, dijo que lo lamentaba, que hicieron todo lo posible. No escuché más. Me senté. O me caí. No sé. Sentí que todo el ruido del mundo desapareció. No había más voces, no había más planes, no había más razones. Solo un silencio seco, duro, insoportable. Los días siguientes pasaron como una película muda. Hubo llamadas, papeleo, el entierro. Vi su rostro por última vez en ese ataúd blanco, tan serena como dormida. Toqué su frente fría, le acomodé un mechón de cabello. No, lloré. No podía. Todo el llanto que tenía se había congelado adentro. Enterramos a mi hija con flores blancas. El bebé fue cremado, dijeron. Me entregaron una pequeña urna, casi simbólica. No pude abrirla. No quise. Era demasiado. El esposo de mi hija estaba extraño. Ni lloraba ni hablaba mucho. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Se encerró en su casa durante semanas. Yo lo respeté. Pensé que cada uno lleva el duelo a su manera. Pero con el paso del tiempo, algo dentro de mí empezó a doler distinto. No solo era tristeza. Era una punzada sorda de desconfianza, una sensación de que algo no estaba bien. Lo atribuía al trauma.
Me repetía que estaba rota y que por eso todo me parecía sospechoso. Que no debía pensar mal. Que no debía buscarle sentido a lo que no lo tiene. Seguí con mi vida porque tenía a mi otro nieto, el hijo de mi hija con su primer esposo. A él lo crié desde pequeño. Siempre fue un niño tranquilo, sensible, inteligente. Se parecía mucho a ella. En sus ojos la veía, en su risa también. Me aferré a él como un salvavidas. Era lo único que me mantenía de pie. Lo llevaba a la escuela, cocinaba para él, lo ayudaba con las tareas. Cada día era una batalla interna entre mantenerme firme y no derrumbarme por dentro. Vivía con una sombra constante sobre los hombros, pero nunca dejé que él la viera. Pasaron meses, luego años. Nunca dejé de extrañarla. En fechas importantes iba al cementerio con flores frescas, me sentaba junto a su tumba y le hablaba en silencio. Le contaba de su hijo, de cómo crecía, de cómo me estaba esforzando por no fallarle. Le pedía perdón por no haber podido hacer más. Por no haberla protegido. Por no haber sospechado antes. Nunca imaginé que esa historia, que yo creía cerrada con tanto dolor, estaba apenas comenzando. Nunca imaginé que una puerta, años después, me llevaría de vuelta al centro de una mentira tan cruel que aún hoy me cuesta aceptarla como real. Todo comenzó con una burla. Una frase cruel de un niño hacia mi nieto. Un comentario sobre su ropa, sobre su falta de dinero, sobre cómo no encajaba con los demás. Y aunque en ese momento pensé que solo iba a pedirle explicaciones a un padre malcriado, me encontré con algo mucho más grande. Me encontré con el pasado que creí perdido. Me encontré con un fantasma vivo. Pero en ese instante todavía no lo sabía. Todavía no había abierto los ojos por completo. Solo sentía que el dolor que creía enterrado estaba regresando. Que algo, en algún rincón de esta historia, aún estaba sin resolverse. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de enfrentar la verdad más dura de todas. Después de la muerte de mi hija, el tiempo perdió toda forma. Los días y las noches se confundían en una especie de letargo constante. Vivía en automático, como si fuera una sombra que se movía porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Lo hacía por mi nieto, el único lazo que me quedaba con ella. Él tenía apenas 5 años cuando su madre murió. No entendía del todo lo que pasaba, pero su silencio fue absoluto durante semanas. Me miraba con una tristeza que no sabía poner en palabras. Dormía abrazado a la almohada que ella usaba cuando venía a visitarnos, y muchas veces despertaba llorando sin razón. Yo lo abrazaba sin saber qué decir. ¿Qué podía decirle a un niño que acababa de perder a su madre? En esos días, la casa se volvió un templo del recuerdo. Todo lo que ella había tocado, todo lo que había dejado, lo conservé con una especie de devoción callada. Su ropa, sus cuadernos, los pequeños adornos que me había regalado en cumpleaños pasados. A veces abría el armario donde colgaban algunas de sus cosas y me quedaba mirando los colores, oliendo el perfume que todavía quedaba en las telas. No podía deshacerme de nada. Era como si tirar algo de ella fuera a matarla otra vez. El padre de mi nieto había desaparecido hacía años. Fue un amor fugaz, joven, inmaduro. No supo estar a la altura de la paternidad. Desde que mi hija lo dejó, nunca volvió a buscar a su hijo. Yo lo odié durante mucho tiempo, pero con los años dejé de pensar en él. Me ocupé sola de ese niño que ahora era mi todo. Lo llevaba al jardín, luego a la primaria, me sentaba con él a estudiar, intentaba construir una rutina estable. Pero adentro, en lo profundo, seguía sintiéndome muerta. Mi exyerno, el segundo esposo de mi hija, no volvió a tener contacto conmigo tras el funeral. Lo vi algunas veces de lejos, cruzando calles, entrando a su casa, pero nunca me buscó. Nunca preguntó por el hijo que ella había tenido con otro hombre. Supuse que era mejor así. En el fondo, me aliviaba que no estuviera cerca. Su presencia me incomodaba, aunque no podía explicarme bien por qué. Era una incomodidad que venía desde antes, desde que él y mi hija se casaron. Su control, su silencio, esa forma suya de dominar sin levantar la voz. Siempre pensé que era una intuición sin pruebas, un recelo sin fundamento,
pero los años me harían entender que mi intuición estaba en lo cierto desde el principio. Para sobrevivir al duelo me refugié en lo cotidiano. En lavar los platos, tender las camas, preparar el desayuno. En las pequeñas cosas que no dejan espacio para pensar. Cada día era igual al anterior, pero eso me ayudaba. No tenía fuerzas para enfrentar grandes decisiones. Hacía lo justo para mantenerme viva y que mi nieto tuviera una infancia lo menos dolorosa posible. Me volví fuerte por fuera, pero por dentro seguía rota. El dolor no se iba. Se transformaba. Cambiaba de forma, se volvía más sutil pero más profundo. A veces aparecía de golpe, con una canción, una foto, una palabra. A veces era como una punzada en el pecho al ver a una joven embarazada en la calle. Otras veces era una lágrima suelta al escuchar la risa de una madre con su hija en un parque. No hay fecha de caducidad para el duelo. Uno aprende a vivir con él, a caminar con él como si fuera una segunda piel. La escuela fue un nuevo desafío. Mi nieto empezó a notar que su vida no era como la de los demás. Que no tenía madre. Que vivía con su abuela. Que no tenía los juguetes más modernos ni ropa de marca. Aunque yo hacía todo lo posible por darle lo mejor, los niños son crueles a veces. Y las diferencias sociales, por más pequeñas que parezcan, se notan desde temprano. Empezó a encerrarse en sí mismo. A responder con monosílabos. Yo lo observaba y trataba de llegar a él, pero no siempre sabía cómo. Había días en los que me preguntaba si estaba haciendo todo mal. Si lo estaba arrastrando con mi tristeza. Pero nunca me rendí. Lo amaba más que a nada en el mundo, y por él me mantenía en pie. Pasaron los años. Nos mudamos una vez, más cerca del colegio. Conseguí un trabajo de medio tiempo para mantenernos sin depender de nadie. Me organicé como pude. El dinero alcanzaba justo. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Me volví experta en estirar el sueldo, en cocinar platos que rendían para varios días, en remendar la ropa para que durara más. Y aún así, me sentía afortunada. Porque lo tenía a él. Porque en sus ojos encontraba la fuerza para seguir adelante. Porque en sus abrazos aún vivía un pedacito de mi hija. El día que cumplió 10 años, hicimos una pequeña fiesta en casa. Solo él y yo. Le preparé su comida favorita, decoré el comedor con globos, le canté el cumpleaños con una torta hecha por mí. Él sonrió, me abrazó fuerte, y me dijo que era la mejor abuela del mundo. Lloré esa noche. Lloré en silencio, mientras lavaba los platos. No de tristeza, sino de gratitud. Porque en medio de tanto dolor, todavía había amor. Nunca dejé de pensar en mi hija. Nunca dejé de preguntarme si todo había sido realmente como me lo dijeron. Pero con el tiempo, aprendí a no dejar que esas dudas me envenenaran. Pensaba que lo mejor era seguir adelante. Que ya no se podía cambiar nada. Que el pasado debía quedar atrás. Hasta que un día, sin buscarlo, el pasado vino a tocarme la puerta. Y con él, la verdad que había estado enterrada durante más de una década. Los años pasaron con una rutina que se volvió mi única estructura. Mi nieto crecía rápido, como si el tiempo tuviera prisa. Con cada cumpleaños, sus ojos se volvían más grandes, más sabios, más parecidos a los de su madre. No había día que no la viera en él, en sus gestos, en su forma de hablar, en su manera de observar el mundo. A veces me detenía en medio de una tarea doméstica y me sorprendía su madurez. No era un niño como los demás. Había aprendido a convivir con la ausencia desde muy pequeño. Y aunque yo intentara llenar todos los espacios, había vacíos que nadie podía ocupar. Cuando empezó la secundaria, noté un cambio en él. No fue inmediato, sino gradual. Dejó de contarme cosas, hablaba menos durante la cena, pasaba más tiempo encerrado en su habitación. Pensé que era la adolescencia, una etapa normal, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una tarde, revisando su mochila para ordenar sus cuadernos, encontré una nota arrugada. No era de un maestro ni un mensaje inocente.
Era una burla escrita por otro alumno, llena de frases crueles sobre su ropa, sobre nuestra casa, sobre su vida sin padres. Decía que era un pobre mantenido por una vieja, que nunca llegaría a nada. Sentí un nudo en la garganta que no se fue en todo el día. Guardé esa nota sin decirle nada. No quería invadir su privacidad ni hacerlo sentir peor. Pero desde ese momento estuve más atenta. Comencé a observarlo con otros ojos, a seguir sus movimientos con una preocupación más concreta. Lo veía llegar de la escuela cabizbajo, sin ganas de hablar, sin la energía que solía tener. Algunas veces notaba que sus zapatos estaban más sucios que de costumbre, como si lo empujaran en el patio. Supe que estaba sufriendo, pero no sabía cómo intervenir sin lastimarlo más. Le propuse cambiarlo de colegio. Le dije que era una buena oportunidad para un nuevo comienzo, pero se negó. Me dijo que no quería huir. Que iba a aguantar. Que esas cosas no le importaban. Pero yo sabía que mentía. Lo conocía demasiado bien. Esa misma noche, lo escuché llorar en silencio desde su habitación. No, entré. Me quedé sentada en la cocina, con las manos temblando, sintiendo que el pasado volvía a repetirse. Sentí que el dolor de mi hija ahora se arrastraba hasta su hijo, como si la vida insistiera en castigar nuestra sangre por algo que no sabíamos. Algunas semanas después, me contó lo que pasaba. No todo. Solo una parte. Me dijo que un niño en particular lo hostigaba todos los días. Que lo trataba de pobre, que le decía que nunca iba a encajar. Me habló del grupo al que ese niño pertenecía, los hijos de familias con dinero, los que llevaban zapatillas nuevas cada mes, los que llegaban en autos con chofer. Yo escuchaba en silencio, con una mezcla de rabia e impotencia. No podía permitir que destruyeran la autoestima de mi nieto. No después de todo lo que ya había perdido. Decidí que iba a hacer algo. Que esta vez no me iba a quedar de brazos cruzados. Fui a la escuela. Hablé con los directivos. Me escucharon con cortesía, con palabras vacías y promesas de tomar medidas. Pero no vi cambios. Las cosas seguían igual. Los insultos continuaban. Las burlas se volvían más sutiles, más hirientes. Fue entonces cuando decidí buscar a los padres del niño que lo acosaba. No para pelear. Solo para hablar, para pedir que tuvieran en cuenta el daño que su hijo estaba haciendo. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez indiferencia, tal vez arrogancia. Pero lo que encontré fue algo completamente distinto. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Conseguí la dirección gracias a un contacto en el colegio. Una madre que también estaba preocupada por la violencia silenciosa entre los alumnos me dio el dato. La casa estaba en una zona elegante, con portón eléctrico y cámaras de seguridad. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué iba a decir, cómo iba a explicarme. Solo sabía que tenía que hacer algo. Toqué el timbre y esperé. Una voz metálica me preguntó quién era. Respondí con calma. Dije que era la abuela de uno de los compañeros de clase, que quería hablar con los padres. El portón se abrió lentamente. Crucé el jardín perfectamente cuidado, con flores caras y estatuas pequeñas. Toqué la puerta principal. Esperé. Cuando se abrió, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Era él. Mi ex yerno. El segundo esposo de mi hija. Estaba ahí, frente a mí, más canoso, más delgado, pero con esa misma expresión serena, casi falsa. Tardó unos segundos en reconocerme. O tal vez no fue eso. Tal vez solo fingió sorpresa. Nos miramos en silencio. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos o minutos. Yo no podía respirar. Detrás de él apareció un niño. Lo vi con claridad. Tenía los mismos ojos que mi hija. El mismo gesto cuando estaba molesto. El mismo mechón rebelde cayendo sobre la frente. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo no reaccionaba, pero mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Ese niño tenía la edad que tendría el bebé que supuestamente había muerto.
Ese niño no podía ser otro. Era él. Era el nieto que me dijeron que había muerto. Estaba vivo. Estaba ahí. Enfrente de mí. Mi exyerno se dio cuenta de que lo había entendido. Lo vi en sus ojos. Cambió la expresión. Se endureció. Cerró parcialmente la puerta. Me dijo con voz firme que no tenía tiempo para visitas. Que si quería hablar, fuera otro día. No dijo más. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en el porche, con las piernas temblando. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Todo lo que creí cierto se había derrumbado en un segundo. Lo que vi fue real. No había duda. Me fui caminando sin mirar atrás. Sentí que el corazón iba a salirse del pecho. Cuando llegué a casa, no pude contener el llanto. Me encerré en el baño y grité hasta quedarme sin voz. Grité por mi hija, por mi nieto, por mí. Grité porque la verdad era demasiado. Porque no estaba lista. Porque no sabía qué hacer. Y sobre todo, porque entendí que alguien me había robado a mi sangre. Me habían mentido. Me habían quitado a mi nieto. Y ahora, lo peor era que no sabía cómo recuperarlo sin destruirlo todo. Esa noche no dormí. Me acosté, cerré los ojos, pero mi cuerpo no me permitió descansar. Cada vez que intentaba calmarme, la imagen del niño me volvía a la cabeza. Lo veía con claridad. Sus gestos, su postura, la manera en que caminaba. Era idéntico a mi hija. No era una sospecha. Era una certeza que me atravesaba el pecho como una lanza. Ese niño era suyo. Y por tanto, también era mío. No entendía cómo era posible que estuviera vivo. No podía asimilarlo. Todo lo que me habían dicho, todo lo que me hicieron creer, era mentira. Durante días no hablé con nadie. No se lo conté a mi nieto. No hablé con vecinos, ni con amigas, ni con nadie del colegio. Me guardé el secreto como si fuera veneno. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una revelación. Era una vida entera construida sobre una mentira. Si hablaba, podía destruirlo todo. No solo la vida de ese niño, sino también la de mi nieto, que había empezado a mejorar en la escuela, a tener amigos, a construir algo propio con mucho esfuerzo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. No después de lo que vi. Decidí volver. Una semana después del primer encuentro, regresé a la casa. Esta vez fui con otro tono, con otra intención. No quería enfrentarlo. Quería respuestas. Toqué el timbre. Esperé. El portón se abrió de nuevo. Crucé el mismo jardín, el mismo silencio tenso en el aire. Toqué la puerta. Me abrió él otra vez, pero esta vez no se sorprendió. Me miró como si supiera que iba a volver. Su gesto era frío, contenido, pero detrás de sus ojos se notaba que estaba alerta. Me invitó a pasar, contra todo pronóstico. Entré al recibidor, una casa lujosa, ordenada, impersonal. Me hizo sentar. No hubo cortesías, ni ofrecimiento de café. Me dijo que si había venido a amenazarlo, que no lo hiciera. Que no me convenía. No le respondí. Solo le pedí que me dijera la verdad. Le dije que había reconocido al niño. Que no podía mentirme en eso. Que lo que había hecho era imperdonable. Al principio no dijo nada. Caminó por la habitación como si buscara una excusa en las paredes. Finalmente se detuvo frente a la ventana. Me dio la espalda. Me confesó que el bebé no había muerto. Que él había pagado para que me lo dijeran. Que convenció al médico con dinero, con influencia. Que necesitaba quedarse con ese hijo. Dijo que en el hospital creyó que si yo sabía la verdad, lo iba a reclamar. Que no podía permitir que lo separaran del niño. Que había sido un error, pero que no lo hizo con maldad. Que solo tenía miedo. Miedo de que yo le quitara lo único que le quedaba de mi hija. Cada palabra era una herida abierta.
Me costaba respirar. Sentía que la cabeza me latía. No entendía cómo alguien podía tomar una decisión así, cómo podía esconderle a una abuela que su nieto estaba vivo. Le pregunté cómo lo había criado. Me dijo que el niño creía que su madre murió al nacer y que no tenía más familia. Nunca le había contado nada sobre mí. Lo había criado solo, con ayuda de una niñera y más tarde de institutrices. Me dijo que era un buen niño, aplicado, sensible, inteligente. Que lo amaba. Que había hecho lo que creyó mejor. No le creí del todo. Vi miedo en sus palabras, pero también un orgullo ciego. Un egoísmo disfrazado de amor. Le dije que yo tenía derecho a saber. Que había enterrado a una hija creyendo que con ella se había ido su hijo también. Le exigí que me explicara cómo pudo callarse tanto tiempo. No respondió. Solo dijo que lo lamentaba. Que no pensó que el secreto duraría tantos años. Que simplemente, con el paso del tiempo, se convenció de que era mejor así. Que ya no tenía sentido remover el pasado. Pero no era su decisión. Nunca lo fue. Me levanté y me fui sin despedirme. El aire afuera parecía más denso. Caminé por la calle sin rumbo, repitiendo una y otra vez las palabras que había escuchado. Estaba viva de nuevo esa parte que creí muerta. Y eso me revolvía por dentro. Lo odié. Lo odié como nunca antes. No por habérmelo ocultado a mí, sino por haberle quitado a ese niño su historia, su identidad, su sangre. Volví a casa tarde. Mi nieto me esperaba. Me preguntó si estaba bien. Le mentí. Le dije que había ido a ver a una vieja amiga. No me creyó, pero no insistió. Me abrazó con esa ternura que solo él tenía. Sentí que si perdía el control, iba a llorar delante de él. Pero no lo hice. Lo abracé más fuerte. Me prometí a mí misma que no iba a dejar que ese pasado volviera a hacerle daño. Que él no iba a pagar por los errores de los adultos. Durante semanas, no hablé del tema con nadie. Pero no podía dejar de pensar en ese niño. No sabía su nombre. No sabía cómo lo llamaban, qué le gustaba, cómo era su voz. Solo sabía que era parte de mí. Parte de mi hija. Me debatía entre ir a la policía, hablar con abogados, buscar justicia. Pero también me detenía. Porque sabía que cualquier movimiento drástico podía destruir su vida. Él no tenía la culpa. Él no pidió nacer en una mentira. Y yo no quería ser quien le robara lo poco que creía tener. La vida siguió, pero ya no era la misma. Me levantaba cada día con esa doble vida dentro de mí. Con la ternura por el nieto que criaba, y la angustia por el que me habían ocultado. Observaba a mi nieto jugar, reír, crecer, y pensaba si el otro niño sería igual. Si también le gustaba dibujar. Si también tenía miedo a la oscuridad. Sí, en el fondo, sabían el uno del otro sin saberlo. Como si una conexión invisible los uniera, más fuerte que la sangre. Lo que no sabía era que el destino ya estaba tejiendo su camino. Que los niños estaban más cerca de encontrarse de lo que yo imaginaba. Que pronto, la verdad no dependería de mí, ni de su padre, ni de ningún adulto. Porque la verdad tiene una forma extraña de abrirse camino, incluso entre las mentiras más fuertes. Y esa verdad iba a llegar. Más pronto de lo que yo estaba preparada. Habían pasado apenas unas semanas desde aquella segunda visita cuando mi nieto llegó un día de la escuela con una sonrisa distinta. No era una sonrisa feliz, era de esas que esconden algo más profundo, una confusión dulce, casi incómoda. Me dijo que había conocido a un nuevo compañero. Que era nuevo en su clase, que venía de otro grupo, pero que desde el primer momento habían hecho clic. Me habló de él con entusiasmo. Me dijo que se llamaba Julián, que tenía una manera rara de pensar, que siempre tenía ideas locas, y que, por alguna razón que no sabía explicar, se sentía como si lo conociera desde antes. Cuando lo escuché decir ese nombre, supe que era él. Mi nieto no lo sabía, pero acababa de entablar amistad con su hermano. Me quedé helada. Lo escuchaba sin decir una sola palabra.
Sentí que el corazón me latía más fuerte con cada frase. Julián. Ese nombre retumbaba en mi pecho como un eco ineludible. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que esta conexión creciera. Era inevitable. Los días siguientes fueron extraños. Mi nieto llegaba a casa hablando cada vez más de Julián. Decía que le gustaba pasar tiempo con él, que era diferente al resto. Que no lo juzgaba, que lo entendía. Me contaba las conversaciones que tenían, las cosas que compartían. Se reían juntos, discutían sobre libros, hacían tareas uno en casa del otro. Todo crecía con una naturalidad que me aterraba y me conmovía al mismo tiempo. Un día, lo invité a que trajera a su amigo a casa. Me dijo que Julián vendría el viernes, después de clase. Asentí con una sonrisa tensa. Ese día limpié la casa como si fuera una visita oficial. Preparé torta, limonada, acomodé los sillones. Pero por dentro, no podía controlar la ansiedad. Cuando tocaron el timbre y abrí la puerta, sentí que el aire se detenía. Ahí estaba. Mi otro nieto. De pie, con una mochila colgando, con los ojos grandes que ya conocía de memoria. Me miró, dijo buenas tardes con educación, y entró. Era tan parecido a su madre que me dolió en el cuerpo. Lo observé mientras hablaban, jugaban, se reían. Cada gesto, cada palabra, me recordaba a ella. No podía creer que lo tuviera frente a mí, en mi casa, comiendo lo que yo había cocinado. Él no lo sabía, pero ese espacio también era suyo. Esa mesa, ese sillón, ese techo. Todo le pertenecía de alguna forma, aunque el mundo se lo hubiese negado. No pude contenerme. Me levanté de la cocina y me encerré en el baño. Lloré en silencio, con la cara en las manos. Era demasiada emoción, demasiada verdad acumulada. ¿Cómo podía estar ahí, tan cerca, y al mismo tiempo tan lejos? ¿Cómo podía sentarse frente a mí y llamarme señora, sin saber que era mi sangre, que yo lo había llorado como muerto durante años? Mi nieto vino a buscarme cuando notó mi ausencia. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que me había sentido un poco mareada. Él me abrazó con esa ternura suya, esa inocencia que todavía conservaba. Julián se quedó quieto en la sala, mirándome de reojo, como si también sintiera algo raro en el aire, como si hubiera algo en mí que le resultara familiar. Esa tarde fue el inicio de una nueva etapa. Los chicos se volvieron inseparables. Iban y venían entre casas, se escribían a cada rato, compartían hasta los silencios. Y yo, en medio de todo, vivía con el corazón dividido. Me sentía feliz por verlos tan unidos, pero también atrapada por una verdad que no podía compartir. Me preguntaba todos los días cuánto tiempo más podía sostener ese silencio. Cuánto más podía callar sin estallar. Un día, lo vi dormido en el sillón de casa. Se había quedado después de una tarde de estudio. Mi nieto dormía en el cuarto, agotado. Me acerqué a Julián en silencio. Me arrodillé frente a él y le aparté un mechón de cabello de la frente. No se despertó. Tenía el mismo lunar que su madre, el mismo en la mejilla izquierda. Me tapé la boca con la mano para no llorar en voz alta. En ese momento, ya no había duda. No podía seguir negándolo. Lo tenía conmigo. Y no podía seguir viviendo con el alma hecha pedazos. Pero no podía hablar. No todavía. No cuando todo era tan frágil. El menor error podía romperlos a los dos. Sabía que si revelaba la verdad de golpe, sin cuidado, podía hacerles daño. Y eso era lo último que quería. Ya habían sufrido suficiente. Ambos merecían una verdad que no les doliera. Una verdad que los uniera. No una que los separara. Desde entonces, cada encuentro entre ellos era para mí una mezcla de alegría y tormento. Verlos reír juntos era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que me habían robado. A veces pensaba en enfrentar al exyerno otra vez. Decirle que ya no había vuelta atrás, que los chicos se habían encontrado y que no podía hacer nada para evitarlo. Pero me detenía. Porque sabía que el momento no era el adecuado. ¿Qué tenía que esperar?
Que el amor que los estaba uniendo ahora era más fuerte que cualquier plan, cualquier mentira, cualquier traición. Pasaron meses así. Y con el tiempo, mi miedo empezó a transformarse en paciencia. Empecé a pensar que tal vez el destino estaba haciendo lo que yo no me atrevía. Que ellos, sin saberlo, ya se estaban reconociendo. Que algo en su sangre, en su piel, en su historia, los estaba empujando uno hacia el otro. Y que, cuando llegara el momento de contarles todo, no lo rechazarían. Lo entenderían. Porque ya lo estaban sintiendo. Y entonces decidí esperar. No por cobardía, sino por amor. Porque a veces la verdad necesita tiempo para hacerse lugar. Porque a veces no se trata de decirla, sino de dejar que florezca sola, como una semilla enterrada durante años que de pronto, bajo el sol exacto, empieza a crecer sin pedir permiso. Después de aquella tarde en que Julián se durmió en mi casa y yo lo observé con el corazón encogido, supe que el silencio era, al menos por ahora, la única forma que tenía de proteger a los dos. Elegí callar. Elegí no ir a la policía, no buscar justicia, no denunciar nada. Y no porque no lo mereciera. No porque no tuviera razones. Las tenía todas. Me mintieron. Me arrebataron a mi nieto. Me hicieron llorar una muerte que nunca existió. Me obligaron a despedirme de un bebé al que ahora veía correr por mi sala. Pero si hacía justicia con las manos llenas de rabia, podía herir a quienes más amaba. El silencio fue una cárcel, pero también una barrera que levanté alrededor de los chicos para que pudieran crecer sin más rupturas. La vida ya había sido cruel con ellos desde el principio. No quería que supieran la verdad como un castigo, como una historia de traición y robo. Tenían que descubrirla como lo que era, el reflejo del amor que los unía sin saber por qué. Porque si había algo que me convencía de que la sangre no miente, era la manera en que se miraban, en que se hablaban, en que se entendían sin tener que explicarse nada. Empecé a verlos como un solo corazón dividido. Mi nieto, el que crié con mis manos, el que vi llorar por su madre tantas noches. Julián, el que me robaron, el que creció lejos de mí, en otra casa, bajo otras reglas. Pero los dos llevaban a mi hija en los ojos. La llevaban en su forma de preocuparse por los demás, en cómo cuidaban al otro sin que nadie se lo pidiera. Mi hija vivía en ellos. Y eso me sostenía cada vez que el silencio me pesaba demasiado. Con el paso del tiempo, los dos comenzaron a pasar más días juntos. Iban al cine, al parque, a estudiar, a jugar videojuegos. Se reían con esa alegría limpia que solo los adolescentes tienen cuando encuentran una amistad real. No tardaron en empezar a quedarse a dormir uno en casa del otro. Julián venía con su mochila, con ropa doblada, con cuadernos llenos de dibujos. Le gustaba estar en casa. Le gustaba la comida que yo preparaba. Me decía que olía como la casa de su madre, aunque nunca la conoció. Y yo asentía con una sonrisa triste, sabiendo que su cuerpo, su memoria más profunda, la reconocía de alguna forma. Su padre, mi exyerno, no me contactó más. No volvió a buscarme, ni a exigirme nada. Tal vez supo que yo ya no era una amenaza. Tal vez entendió que no iba a hacer nada que pudiera destruir a Julián. O tal vez simplemente se resignó. No lo sé. Lo cierto es que dejó de ser parte de la ecuación. A veces lo veía desde lejos, cuando iba a buscar a su hijo. Siempre con esa mirada contenida, esa postura rígida. No hablábamos. Nos convertimos en dos sombras que se cruzaban sin tocarse. Cada vez que Julián se iba de casa, me quedaba con una sensación agridulce. Quería detenerlo, abrazarlo, decirle quién era yo. Pero también sabía que esa verdad debía tener su momento. Un momento que no debía ser empujado por la rabia ni por el dolor, sino por el amor. Porque aunque me hubieran quitado todo durante tantos años, ahora lo tenía otra vez. No del todo. No como lo merecía. Pero lo tenía cerca. Y eso, por ahora, era suficiente. Mi nieto, el que crié, empezó a cambiar también. Desde que conoció a Julián, se volvió más alegre, más fuerte. Su mundo se amplió. Ya no era el niño aislado que regresaba con la cabeza baja.
Ahora tenía un amigo que lo defendía, que lo valoraba, que lo entendía. Juntos eran invencibles. Y yo los observaba crecer como quien mira un milagro suceder en silencio. Guardé todo en mi interior. La verdad. El dolor. Las noches sin dormir. Las lágrimas que a veces me sorprendían cocinando o doblando ropa. Había aprendido a vivir con eso, a esconderlo detrás de sonrisas suaves, de frases simples. Me volví una experta en fingir tranquilidad. Por fuera, era la abuela perfecta. Por dentro, una mujer que sostenía una tormenta con las manos desnudas. A veces me preguntaba si lo sabían. Si en el fondo, ellos intuían algo. Porque había momentos, gestos, miradas entre ellos que parecían decir más de lo que decían en voz alta. Como si supieran que no eran solo amigos. Como si algo dentro de ellos ya estuviera unido desde antes. Yo no creía en misticismos ni señales, pero sí creía en la sangre. Y en ellos, la sangre hablaba. El silencio que elegí no era cobardía. Era una forma de cuidar. De esperar. De no repetir los errores que otros cometieron. De no dejar que la verdad se volviera un arma. Elegí callar para protegerlos, para darles tiempo, para darme a mí misma la oportunidad de sanar un poco más antes de enfrentar el final de esta historia. Sabía que algún día tendría que hablar. Que no podía callar para siempre. Que la verdad iba a llegar, de una forma u otra. Pero mientras tanto, los dejaba ser. Ser niños. Ser adolescentes. Ser libres. Ser hermanos sin saberlo, pero ya sentirlo. Y yo, desde mi rincón, aprendí a vivir con la verdad como un secreto hermoso y doloroso al mismo tiempo. Y así pasaron los años. Y los vi crecer. Cambiar de voz. De gustos. De ideas. Los vi convertirse en jóvenes adultos. Y el amor entre ellos no se rompió. Se hizo más fuerte. Más sólido. Más real. Sabía que el momento se acercaba. Que pronto el silencio tendría que romperse. Pero también sabía que lo había sostenido el tiempo suficiente para que ahora, cuando hablara, no fuera una tragedia. Sería una revelación. Y ellos estarían listos. El paso del tiempo convirtió la rutina en un tejido invisible que sostenía nuestras vidas. Mi casa, que antes había sido un lugar lleno de silencios duros, ahora tenía risas, pasos veloces por el pasillo, libros desordenados sobre la mesa, restos de meriendas olvidadas en la cocina. Los chicos crecían dentro de ese caos hermoso que traen los años adolescentes. La vida parecía al fin darnos un respiro. No era perfecta, pero estaba llena de momentos reales. De esos que uno quisiera guardar para siempre. Mi nieto ya no era un niño. Había cambiado. Tenía otra forma de caminar, de hablar, de mirar. La voz más grave, el cuerpo más ancho. Julián también crecía con la misma rapidez. Su sonrisa era idéntica a la de mi hija cuando se sentía cómoda. Había algo en el que lo hacía especial. A veces era la forma en que cuidaba a los demás sin alardes. Otras veces, su inteligencia callada, su forma de entender cosas sin que se las explicaran. Y yo, que lo observaba en cada gesto, no podía dejar de pensar en todo lo que me había perdido. En los años que no estuve ahí para consolarlo cuando lloraba, para celebrar sus cumpleaños, para arroparlo cuando tenía fiebre. Nunca le faltó nada material, eso estaba claro. El padre se encargó de eso. Pero yo sabía, lo sabía en la piel, que le había faltado calor. Le había faltado esa conexión que no se compra. Ese amor que se construye con tiempo, con ternura, con paciencia. Y aunque ahora estaba cerca, seguía sintiéndome lejos de él. Porque él no lo sabía. Porque aún me decía señora. Porque aún me miraba como a una extraña amable. Y eso me rompía por dentro, incluso en los mejores días. La escuela terminó y ambos decidieron ir a la universidad. Fue una decisión conjunta. Se apoyaban tanto el uno en el otro que no concebían separarse. Eligieron una carrera parecida, en la misma facultad, para no romper ese lazo.
Me miraban con emoción cuando hablaban de sus planes, de sus proyectos, de sus sueños. Y yo los alentaba con palabras simples, mientras por dentro sentía que el momento se acercaba. Que no podía dejar que entraran en la adultez con una mentira tan grande a sus espaldas. Julián venía cada vez más seguido. A veces pasaba días enteros en casa. Comía con nosotros, se reía de mis comentarios, me ayudaba a lavar los platos. Empezó a confiar en mí de una manera nueva. Me hablaba de cosas íntimas, de sus inseguridades, de sus miedos. Yo lo escuchaba en silencio, conteniéndome cada vez que sus palabras me atravesaban como cuchillas. Había noches en las que me costaba dormir, con su voz aún resonando en mi cabeza. No sabía cómo decirle la verdad sin que me mirara como a una traidora. Sin que sintiera que toda su vida había sido una mentira. Pero tampoco podía seguir callando mucho más. Mi nieto me lo preguntó una tarde. Me dijo que había algo raro. Que sentía que Julián era más que un amigo. Que se parecían en cosas imposibles. Que había gestos, frases, formas de reaccionar que no podían ser casualidad. Me lo dijo con temor, como si tuviera miedo de estar diciendo algo equivocado. Yo me quedé callada unos segundos. Le acaricié el cabello como cuando era niño. Y le dije que a veces la vida guarda secretos que esperan el momento exacto para ser revelados. No dijo nada más. Pero lo entendió. En su mirada había una mezcla de confusión y aceptación. No insistió. Tal vez porque él también estaba empezando a armar el rompecabezas. Tal vez porque ya sentía en el cuerpo la verdad que yo aún no había dicho. A veces los silencios también dicen lo que las palabras no pueden. Durante ese último verano antes de que empezaran la universidad, viví con una tensión constante. Sabía que no podía esperar mucho más. Que ahora que eran mayores, capaces de entender, merecían saber quiénes eran realmente. No podía permitir que construyeran sus vidas adultas desde una base falsa. Ellos merecían elegir con la verdad. No ser manipulados por lo que otros decidimos callar. Un día, Julián se quedó solo en casa. Mi nieto había salido. Me pidió té. Me senté frente a él. Y lo miré en silencio. En su cara, en sus manos, en sus ojos, estaba mi hija. Era como tenerla enfrente otra vez. No podía más. Sentí que la verdad me quemaba por dentro. Pero no la solté. No todavía. Solo le pregunté si era feliz. Me dijo que sí. Que últimamente sentía una paz que no conocía. Que en esta casa encontraba algo que no tenía en la suya. Algo difícil de explicar. Me dijo que conmigo se sentía seguro. Como si ya me conociera de antes. No supe qué decirle. Solo sonreí. Me acerqué y lo abracé. Fue un impulso, pero él no se apartó. Apoyó la cabeza en mi hombro y respiró profundo. Como si ese abrazo hubiese estado esperándolo desde siempre. Como si su cuerpo lo reconociera, aunque su mente aún no supiera por qué. Cuando se fue, me encerré en el cuarto y lloré en silencio. Ya no por el dolor, sino por la certeza de que estaba cerca. Muy cerca. Y que, aunque aún no lo supiera, ya me estaba perdonando. Decidí que cuando comenzaran la universidad, sería el momento. Cuando dieran ese paso hacia su propia vida, merecían saber de dónde venían realmente. Merezco mirar a Julián a los ojos y decirle que soy su abuela. Merezco abrazarlo sin fingir. Y ellos merecen saber que el lazo que sienten no es casualidad. Es sangre. Es memoria. Es amor que sobrevivió a la mentira. Ya no tengo miedo de lo que venga después. Porque sé que el amor entre ellos es más fuerte que cualquier verdad. El verano terminó con una calma engañosa. Las últimas tardes de sol traían esa luz cálida que parecía sostenerlo todo en el aire por un momento más, como si el tiempo supiera que lo que venía iba a cambiarlo todo. Los chicos estaban listos para la universidad. Ya tenían horarios, materiales, ilusiones. Y yo, mientras los veía preparar mochilas y revisar inscripciones, sentía que el tiempo se acababa. Que la verdad no podía esconderse mucho más.
Me despertaba con esa presión en el pecho, la certeza de que no podía cargarlo para siempre. Y fue entonces cuando el pasado volvió a tocarme la puerta. No simbólicamente. Literalmente. Una tarde, mientras cocinaba, alguien golpeó. Abrí la puerta sin pensar. Y ahí estaba. Él. Mi ex yerno. Más envejecido que antes, con las ojeras marcadas y el rostro tenso. Me quedé en silencio. Ni siquiera sentí rabia. Solo una mezcla de resignación y alerta. Lo invité a pasar sin decir una palabra. Entró y se sentó, como si estuviera ahí por obligación, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero era diferente. Sus manos temblaban levemente. Sus ojos no se sostenían. No hubo vueltas. Me miró y dijo que sabía que lo sabía. Que ya no había más remedio. Que había visto cómo los chicos se acercaban, cómo Julián encontraba en mi casa algo que él no podía darle. Me dijo que ya no podía sostener la mentira. Que cada vez que su hijo salía para venir conmigo, sentía que lo perdía. Que había cometido un error demasiado grande. Que ahora lo entendía. Le pregunté por qué lo hizo. No por necesidad. Ya conocía la historia. Ya había escuchado su versión. Pero quería escucharlo decirlo sin defensas, sin frases ensayadas. Esta vez, sin esconderse. Me respondió con una voz cansada. Dijo que fue por miedo. Que cuando supo que el bebé no era suyo, se sintió deshecho. Que amaba a mi hija, pero que no pudo soportar la idea de perder al hijo que siempre quiso tener. Que cuando la vio morir, cuando lo supo todo en ese pasillo del hospital, decidió aferrarse al bebé como a una última oportunidad de no quedarse solo. Me habló del médico, de cómo lo convenció. De cómo me mintieron. De cómo inventaron la historia del fallecimiento del bebé. Me dijo que en ese momento no lo pensó como un crimen. Lo pensó como una salvación. Que después, con los años, ya no supo cómo dar marcha atrás. Y cuando Julián comenzó a crecer, cuando vio que el niño era feliz, decidió callar. Me dijo que siempre supo que algún día nos cruzaríamos. Pero que cuando sucedió, le dio miedo que yo arruinara todo. Que se lo quitara. Por eso me cerró la puerta. Por eso me amenazó. Por eso se escondió. No había lágrimas en sus ojos, pero su voz temblaba. Me dijo que no esperaba mi perdón. Que no venía a defenderse. Que solo quería pedir que, si iba a contar la verdad, lo hiciera con cuidado. Que no le quitara a su hijo la imagen del hombre que lo crió. Que no destruyera en segundos lo que él había construido durante años. Me dijo que sabía que Julián era mío. Que era de mi hija. Que él solo lo había tenido prestado. Yo lo escuchaba sin moverme. No podía decirle que lo perdonaba, porque aún dolía demasiado. Pero tampoco lo odiaba. No del mismo modo. Lo que había hecho fue cruel, injustificable. Pero ahora, después de todo, después de ver cómo Julián se había convertido en un buen joven, podía ver que al menos no le había fallado en eso. Lo crió. Estuvo ahí. Le dio una vida digna. No suplantó a mi hija, pero lo sostuvo. Tal vez no con amor puro, pero con una necesidad desesperada de redención. Le dije que no haría nada impulsivo. Que no iba a arruinarle la vida a Julián. Que lo que tenía que pasar, pasaría con cuidado. Que yo también lo amaba, que también lo sentía mío. Y que lo que hicimos, cada uno con su parte, había sido una cadena de decisiones equivocadas, pero que ya no se trataba de nosotros. Se trataba de ellos. De los chicos. Y que no pensaba repetir los errores del pasado. Se quedó en silencio un momento. Asintió. Me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Me dijo gracias. No lo repitió. Se levantó y se fue. Cerró la puerta con suavidad. Como si supiera que no iba a volver. Me senté sola en la mesa de la cocina. Miré las tazas vacías. Sentí una calma extraña.
Como si, al fin, una parte de esa historia se hubiera liberado. Como si el perdón no fuera completo, pero sí posible. No necesitaba que se redimiera. No esperaba justicia. Lo único que me importaba ahora era contarles la verdad a los chicos de la manera correcta. Sin rencor. Sin gritos. Sin culpas ajenas cayendo sobre sus hombros. Esa noche dormí por primera vez en paz. Supe que el tiempo me había dado algo que nunca imaginé recibir, claridad. Supe que no iba a necesitar venganza, ni castigos, ni escándalos. Porque la verdad, cuando llega con amor, no hiere. Libera. Y yo estaba lista para eso. Los chicos ya estaban entrando en una etapa nueva. Estaban construyendo sus vidas, eligiendo sus caminos. Y yo iba a acompañarlos como siempre. Pero esta vez, con las manos abiertas. Sin secretos. Porque la verdad ya no era una amenaza. Era un puente. Y estaba lista para cruzarlo. Comenzaron la universidad juntos como lo habían planeado, con la naturalidad de quienes comparten una raíz profunda, aunque todavía no la conozcan por su nombre. Se inscribieron en la misma facultad, con horarios similares, compartiendo clases, apuntes, y largas tardes de estudio que a veces se convertían en charlas interminables sobre la vida. Los vi partir aquel primer día con mochilas nuevas, con ilusión en los ojos, con ese paso aún temeroso de quien está cruzando el umbral hacia la adultez. Fue inevitable emocionarme. Para mí no solo era el inicio de una etapa académica. Era también el principio del momento que venía postergando con tanto cuidado. Durante los primeros meses todo siguió como antes, pero con un nuevo aire. Ambos estaban más seguros de sí mismos. Habían crecido no solo en edad, sino en carácter. Sabían lo que querían, sabían escucharse entre ellos, sabían confiar. Vi en ellos una complicidad que no era solo de amigos. Era algo más sutil, más firme. Un lazo que no se rompía aunque no se explicara con palabras. Y yo, desde mi rincón, seguía preparando sus almuerzos cuando venían entre clases, lavando sus camisas arrugadas, escuchando sus relatos con paciencia, esperando el día en que pudiera contarles lo que llevaban adentro desde que nacieron. No era miedo lo que me frenaba. Era respeto. Era la necesidad de encontrar el momento justo. No podía ser en cualquier lugar, ni en cualquier circunstancia. Esa verdad necesitaba espacio, silencio, ternura. Era una verdad que no podía vestirse de tragedia, aunque hubiese nacido de una. Porque no era una historia para castigar. Era una historia para sanar. Una tarde de otoño, cuando el aire ya empezaba a enfriar las calles, llegaron los dos a casa empapados por una lluvia inesperada. Dejaron las mochilas tiradas en el suelo, se sacaron las zapatillas mojadas, y se rieron mientras se secaban con toallas grandes. Los observé desde la cocina. Me detuve un segundo, y supe que era el momento. Porque vi en sus gestos la confianza, el amor, la seguridad de quienes ya estaban listos para entender. Sabía que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Les pedí que se sentaran. No lo hice como una gran ceremonia. Solo les dije que tenía algo importante que compartir. Me miraron extrañados, pero sin temor. Les preparé una infusión caliente, y me senté frente a ellos, como tantas otras veces, pero con el corazón latiendo distinto. Les hablé sin rodeos, con la calma que solo se tiene cuando ya se ha llorado todo. Comencé por mi hija. Les conté cómo fue su embarazo, cómo llegamos al hospital aquel día, cómo me dijeron que el bebé había muerto. Les dije que creí esa mentira durante años. Que lloré a ese bebé como si lo hubiese conocido. Que lo sentí mío desde el primer día. Julián no apartaba la mirada. Escuchaba cada palabra como si ya supiera lo que venía. Tal vez su cuerpo ya lo sabía. Tal vez su alma había estado esperando toda su vida que alguien le contara la historia real de su origen. Les hablé del engaño. De cómo su padre, en medio de su dolor, decidió quedarse con él. De cómo me ocultó la verdad, de cómo me cerró las puertas durante años. Les hablé de las veces que los vi jugar juntos sin decir nada. De cómo reconocí en él los rasgos de mi hija, su forma de sonreír, de caminar, de mirar.
Les conté todo. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo la verdad, como quien extiende las manos y entrega algo que pesó demasiado tiempo. Cuando terminé, hubo silencio. No un silencio tenso. Un silencio profundo. Como si los dos estuvieran cruzando un puente invisible entre lo que sabían y lo que acababan de descubrir. Mi nieto fue el primero en moverse. Se acercó y me abrazó sin decir nada. Después, miró a Julián. Y ahí se quedaron, frente a frente. No había preguntas en sus rostros. Solo una mezcla de asombro y ternura. Como si todo encajara. Como si hubieran estado esperando esa respuesta toda la vida sin saberlo. Julián no lloró. Pero sus ojos brillaban de una forma distinta. Me preguntó si yo había sabido desde el principio que era él. Le dije que sí. Le conté cómo lo reconocí cuando abrió aquella puerta años atrás. Le hablé de su lunar en la mejilla, de su risa, de sus manos. Me miró largo rato. Me llamó abuela por primera vez. Su voz se quebró en esa palabra. Y entonces sí lloramos los tres. No con dolor, sino con alivio. Con esa paz que solo llega cuando la verdad, por fin, se sienta a la mesa. No hablamos más esa noche. No era necesario. Lo más importante ya estaba dicho. Se quedaron a dormir en casa, como cuando eran chicos. Y yo, desde mi habitación, los escuchaba reír bajito, con esa alegría que nace del amor más puro. Porque ahora ya sabían que no eran solo amigos. Eran hermanos. Y que todo lo que habían construido juntos era real. Más real que cualquier mentira, más fuerte que cualquier pasado. Y por primera vez en muchos años, sentí que había cumplido. Que había cerrado el círculo. Que la historia, aunque había comenzado con dolor, terminaba con un amor que sobrevivió a todo. A la pérdida, a la mentira, al silencio. Después de esa noche en la que les conté la verdad, todo cambió sin cambiar del todo. El vínculo entre ellos siguió intacto, pero ahora tenía un nombre distinto. Ya no era solo una amistad forjada por afinidad. Era un lazo de sangre. Eran hermanos. Y esa palabra, que tantas veces se dijeron sin saberlo, cobró un peso nuevo. No se alejaron. Al contrario. Se acercaron más, como si esa verdad hubiera terminado de sellar algo que ya estaba completo desde antes. Yo los observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Me costaba creer que todo había salido bien. Que no se habían quebrado, que no habían reaccionado con ira ni rechazo. Solo con amor. Un amor maduro, fuerte, capaz de contenerlo todo. Durante los días siguientes, hablábamos mucho. Más de lo habitual. Mi nieto me preguntaba por su madre, por los detalles que nunca había querido escuchar antes. Julián, en cambio, escuchaba más que hablaba. Absorbía cada historia como si estuviera construyendo una imagen que le habían negado toda la vida. Le hablé de cómo era su madre cuando era niña, de las canciones que cantaba, de su miedo a las tormentas, de la manera en que se le iluminaba la cara cuando hablaba de él antes de dar a luz. Le hablé de lo mucho que lo deseaba, de lo valiente que fue hasta el último segundo. Julián lloró solo una vez. Fue cuando le mostré una foto. No una foto cualquiera. Era una imagen de su madre embarazada, sentada en el sillón del living, con una mano en el vientre y una sonrisa cansada, pero llena de ternura. La miró largo rato sin decir una palabra. Y luego me preguntó si podía quedársela. Le dije que sí, por supuesto, que esa foto era suya desde siempre, solo que no lo sabía. También le mostré otras cosas. Cartas que su madre me había dejado en una caja sin abrir, cosas que ella escribió sin saber que no llegaría a entregarlas. Julián leía esas palabras con los ojos húmedos, pasando los dedos por la letra como si pudiera tocarla, como si pudiera recuperar, aunque fuera por un instante, el abrazo que nunca tuvo. Fue duro, pero también fue sanador. La ausencia se volvió menos cruel cuando entendió cuánto fue amado, incluso antes de nacer. Entre ellos no hubo distancias ni silencios incómodos. Se hablaban como siempre, pero ahora con más libertad. Ya no tenían que entender por qué se sentían tan cercanos,
por qué a veces pensaban lo mismo, por qué uno podía terminar la frase del otro sin esfuerzo. Ya no era un misterio. Era herencia. Era instinto. Era historia compartida, aunque vivida en casas distintas. La universidad siguió su curso. Nada cambió en lo externo. Seguían siendo estudiantes aplicados, compartiendo clases, tareas y proyectos. Pero ahora todo tenía una dimensión distinta. Julián me contó una tarde que en clase, cuando el profesor hablaba de genética y herencia, no podía evitar mirar a su hermano y sonreír por dentro. Le parecía increíble cómo el cuerpo sabía antes que la mente. Cómo la sangre había hecho su trabajo aún sin permiso. Empezaron a llamarse hermanos frente a los demás. No daban explicaciones. No lo anunciaban con grandes discursos. Solo lo decían, con naturalidad. Como quien respira. La gente que los conocía no se sorprendía. Muchos decían que ya lo suponían. Que era lógico. Que siempre se notó algo especial entre ellos. Y eso me hizo entender que la verdad no había sido solo mía todo este tiempo. Había estado ahí, en el aire, en las miradas, esperando a que alguien tuviera el valor de decirla. El padre de Julián no volvió a aparecer. No sé si por vergüenza, por miedo, o porque supo que su lugar ya no era necesario. No lo odiamos. No lo mencionamos mucho. Sabíamos que su decisión había sido grave, que su silencio había causado dolor. Pero también sabíamos que la historia no podía detenerse en la culpa. Había que seguir adelante. Y lo hicimos. Sin cargar con ese peso más del necesario. Yo, por mi parte, comencé a sentirme más liviana. No más joven, no más fuerte, pero sí más en paz. Durante años viví con el cuerpo tenso, esperando que todo se derrumbara. Ahora sentía que podía respirar de verdad. Que había hecho lo correcto, aunque me hubiese costado tanto. Que mis nietos, por fin, sabían quiénes eran. Y que yo, por fin, podía mirarlos sin esconder nada. Julián comenzó a quedarse más tiempo en casa. A veces venía solo, sin su hermano. Tomábamos mate, cocinábamos algo simple, hablábamos de la vida. Me preguntaba cosas pequeñas, como si intentara reconstruir la historia día a día. Me hacía preguntas sobre cómo era su madre embarazada, qué comía, cómo hablaba de él. Yo le contaba todo. No dejaba nada afuera. Sentía que se lo debía. Que era la forma de devolverle los años que le habían robado. Una noche, cuando ya se iba, se detuvo en la puerta y me dijo que ahora entendía muchas cosas. Que siempre había sentido que le faltaba algo, pero que no sabía qué. Y que desde que supo la verdad, sentía que todo encajaba. Que no estaba roto. Solo incompleto. Y que ahora, por fin, se sentía entero. Lo abracé. No como una señora amable. No como la abuela sustituta de una amistad lejana. Lo abracé como lo que era. Su abuela. Su casa. Su historia. Y así seguimos. Sin grandes cambios exteriores. Pero con el corazón más limpio. Más lleno. Más real. Porque cuando la verdad se dice con amor, no destruye. Reconstruye. El tiempo siguió su camino, como siempre, pero ya no con la urgencia con la que solía pasar antes. Desde que la verdad salió a la luz, todo pareció asentarse. Ya no vivía con miedo de que se descubriera algo. Ya no me dolía el silencio porque ya no era necesario. Vivía en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin estaba limpio, sin secretos, sin versiones a medias. Las cosas eran como debían ser, claras, reales, vividas sin máscaras. Julián comenzó a llamar mi abuela con naturalidad, como si siempre lo hubiera hecho. A veces, al escucharlo, me detenía unos segundos para saborear esa palabra. Abuela. Dicha por él. Por el bebé al que lloré como muerto, por el niño que vi crecer desde lejos sin poder tocarlo, por el joven que llegó a mi casa sin saber que la sangre ya nos unía desde antes. Y ahora lo decía con cariño, con pertenencia, con confianza.
No era una palabra vacía. Era el resumen de todo lo que habíamos perdido y, finalmente, recuperado. Mi otro nieto, el que crié desde pequeño, lo aceptó sin reservas. Nunca hubo celos, nunca hubo reproches. Me demostró una madurez que me conmovió. Me dijo un día, mientras cenábamos los tres en casa, que todo lo que había vivido, con sus dolores y ausencias, había valido la pena si lo había llevado hasta ese momento. No lo decía para consolarme. Lo decía porque lo sentía. Porque su hermano no era solo un hermano de sangre. Era su mejor amigo, su apoyo, su espejo. Los vi crecer juntos, no desde la niñez como hubiera querido, pero sí desde ese momento en adelante. Vi cómo se cuidaban sin necesidad de decirlo. Cómo uno le pasaba una taza de té al otro sin que se lo pidiera. Cómo se entendían con solo una mirada. Cómo discutían como hermanos de verdad, pero siempre terminaban cediendo, riéndose, volviendo al punto común donde siempre se encontraban. En casa, los espacios se fueron llenando de cosas de los dos. Sus libros, sus dibujos, sus zapatillas sucias, sus apuntes olvidados. Empezamos a compartir más que la verdad. Compartimos el presente. Las comidas, las conversaciones largas de domingo, las visitas sorpresivas, las siestas con el sol entrando por la ventana. Todo eso se volvió nuestro. Y yo, sentada en medio de esa vida compartida, sentía que por fin la historia que empezó con una tragedia se estaba escribiendo desde el amor. Nunca hablamos más de su padre. Julián no me pidió detalles. Yo no se los ofrecí. Lo necesario ya había sido dicho. Lo importante era lo que teníamos ahora. Lo demás ya no pesaba. No había lugar para el rencor. Solo para seguir. Pasaron los años de universidad. Se recibieron el mismo año. El mismo día. Vinieron a casa con sus diplomas, con los ojos llenos de futuro. Me los mostraron como niños que traen un dibujo a su madre. Yo los abracé fuerte, uno a cada lado, y supe que ya nada podía quebrar lo que habíamos construido. Ni el tiempo, ni el dolor, ni las mentiras viejas. Nada. Hoy, ya adultos, siguen siendo hermanos antes que cualquier otra cosa. Cada uno siguió su camino, pero siempre con el otro cerca. Se llaman, se visitan, se buscan. Comparten cumpleaños, navidades, domingos. Y yo, ya con los años encima, los miro sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Que guardé el silencio cuando fue necesario y hablé cuando el corazón me lo pidió. Que no me equivoqué en confiar en ellos. En su capacidad de amar. En su forma de sostenerse sin romperse. Julián tiene ahora una hija pequeña. Mi bisnieta. La primera vez que la tuve en brazos, sentí que el ciclo se cerraba. Que la vida, con todos sus giros crueles y bellos, me estaba devolviendo algo. Que esa niña, con sus ojos enormes y su sonrisa fácil, era la prueba de que el amor, si se protege, si se cuida, si se dice en el momento justo, siempre encuentra la manera de crecer. Mi otro nieto también está formando su vida. Se pasan fotos, se aconsejan, se cuidan como hermanos que crecieron juntos desde la cuna. Aunque no fue así. Aunque hubo años perdidos. Pero ellos no los reclaman. No los arrastran como heridas. Los usaron como raíces. Para hacerse más fuertes. A veces, en las tardes de silencio, me siento junto a la ventana y pienso en mi hija. En lo que ella habría sentido si hubiera visto esto. Si hubiera visto a sus hijos juntos, riendo, compartiendo, construyendo algo limpio en un mundo que tantas veces nos ensució. Me gusta imaginar que, de alguna forma, ella está en cada uno de ellos. En la forma en que fruncen el ceño cuando piensan, en cómo defienden a los suyos, en cómo cuidan sin decirlo en voz alta. La historia fue dura. Injusta. Cargada de errores, de mentiras, de silencios. Pero también de amor. De segundas oportunidades. De decisiones que, aunque tardías, fueron hechas con el corazón. Yo no soy una heroína. Solo fui una madre que perdió a su hija y una abuela que decidió no perder a sus nietos también. Hoy, cuando me dicen abuela, cuando me abrazan sin razón,
Cuando me miran con esa ternura silenciosa, sé que todo valió la pena. Que el dolor, el silencio, la espera, sirvieron para algo. Que los hilos rotos se pueden volver a tejer. Y que la verdad, cuando se dice en el momento correcto, no destruye. Une. Porque ellos no solo comparten sangre. Comparten algo más poderoso. El amor de una madre que los soñó juntos, incluso cuando el mundo los separó. Y de una abuela que jamás dejó de buscarlos.